Atención. El siguiente vídeo incluye contenido que puede resultar impactante o perjudicial de alguna manera para ciertos usuarios, por lo que se recomienda, por favor, verlo con mucha responsabilidad. Responde Reddit. Estuve vigilando a mi compañero de piso y descubrí que come carne humana. Me gustaría aclarar que todos los hechos tienen una separación de tiempo, a veces considerable. No crean que pasó todo en una semana porque no es así. Para contextualizar, conocí a Thomas cuando nos asignaron al azar como compañeros de habitación en nuestro primer año de universidad. Por aquel entonces no parecía que le pasara nada. Sí, salía mucho y volvía tarde por la noche, pero siempre pensé que solo se divertía con sus amigos. No es que yo no hiciera lo mismo, no sospechas nada de ese tipo de actitudes. Vivimos 4 semestres en el campus. 2 años. En ese tiempo, nunca me pareció particularmente excéntrico. Tal vez algunas cosillas, como que nunca ponía comida en la nevera, pero nada que me preocupara de verdad. No fue hasta que nos mudamos a un apartamento que las cosas empezaron a volverse un tanto extrañas. Me mudé una semana después que él, unos días antes de que empezaran las clases. Se suponía que iba a llegar al mismo tiempo, pero mi tía perdió la vida y tuve que ayudar a mi padre con algunos asuntos allí, ya saben. Cuando mueres simplemente te vas, pero las personas vivas tienen que acomodar ciertas cosas. Si no hubiera empezado el semestre, me habría quedado más tiempo, pero eso no viene al caso. Al principio vimos juntos el piso y era bastante bonito y acogedor. No era precisamente moderno, pero sí lo bastante barato como para que mereciera la pena sin que el precio fuera sospechoso. A ninguno de los dos nos molestó. Pero cuando por fin pude mudarme, el lugar tenía peor aspecto. Lo suficientemente significativo como para que me diera cuenta de inmediato. La pintura en algunos lugares había empezado a desconcharse gravemente, algo a lo que Thomas ni siquiera reaccionó cuando se lo señalé. Los suelos estaban bien en su mayor parte, pero algunas tablas crujían con especial intensidad, cosa que no había notado en nuestra visita. De nuevo, lo suficiente como para que me molestara, pero no lo suficiente como para que a Thomas le importara. Luego estaba el hecho de que la cerradura de la habitación restante, la mía, estaba rota. Un problema difícil de arreglar con un presupuesto universitario. Se lo pregunté a Thomas, asegurándome de que me respondiera, pero se encogió de hombros y me dijo que no se había dado cuenta. Literalmente cada vez que le comentaba algún defecto o algún detalle del lugar o algo en lo que podríamos arreglar, aun si es que le afectara a él, su respuesta era siempre la misma, se encogía de hombros. Expresión de desinterés o su clásico, no importa. Raro, pero probablemente no era gran cosa. Pensé que prefería soportar todo eso a perder nuestro depósito de seguridad. No importaba. El semestre comenzó, y las semanas avanzaron. Y fue entonces cuando empecé a notar cosas en Thomas. Viviendo en un apartamento en lugar de un dormitorio era mucho más distante de lo que había sido nunca. No es que fuera muy hablador, pero ahora parecía que solo me miraba y seguía adelante, sin ganas de más. De hecho, solo me hablaba si era para reñirme por estar limpio o callado. Con lo primero, solo era un poco maniático de la limpieza en nuestro dormitorio. Incesante en lo suyo, pero únicamente se ponía realmente pesado si algo de mi suciedad se colaba en la suya. Siempre que me reclamaba me decía que tenía que limpiarlo aquí y ahora, sin embargo, realmente él brillaba por lo mal que estaba, era limpio con todo, pero su aspecto parecía todo lo contrario. Nunca tocaba mi habitación, ni nada, pero el resto del apartamento tenía que estar impecable o se enojaba. Un par de veces, recientemente, ha tirado mis cosas porque hacía demasiado tiempo que no las tocaba, sea lo que eso signifique. A lo que quiero llegar es a lo molesto que resulta. No se sabe por qué de repente se volvió tan obsesivo. En cuanto a lo de no hacer ruido, era un tema totalmente nuevo. A Thomas nunca le había importado que yo hiciera ruido mientras jugaba, pero de repente ahora valía la pena abrir la puerta de golpe sin llamar. Le pedí que fuera un poco más educado con el tema cuando surgiera, pero me volvió a dar igual. Aún así, me molestó que de repente se enfadara por el tema. Sí, fue culpa mía, y mejoré al respecto, pero ¿qué demonios pasaba con el cambio? Aún así, lo di por perdido. A lo mejor tenía algún problema mental o emocional del que no quería hablar. Podía ser paciente con él. Sí, claro. Pero la cosa empeoró.
Un compañero de piso que etiqueta claramente que comida es suya en la nevera no es motivo para enfadarse. Aún así, a las pocas semanas de empezar el año, hice una limpieza a fondo del frigorífico, una limpieza que, para ser justos, tenía intención de hacer en cuanto me mudara. Pero ya era demasiado tarde, y ahora tenía que sacarlo todo para limpiarlo. Solo unas pocas cosas eran suyas, la mayoría en el congelador. Las saqué, apartándolas para limpiarlo rápidamente y que nada se estropeara. Probablemente no había razón para preocuparse por eso, pero daba igual. Una vez que terminé, estaba revisando todo mientras lo volvía a guardar cuando noté que algo con su nombre tenía un olor especialmente penetrante. Era tan horrible que mi nariz se arrugó instintivamente. Lo dejé en su sitio y volví a meter todo lo demás en el frigorífico antes de girarme hacia él. No había nada realmente extraño, solo un trozo de carne envuelto en papel de seda que parecía estar todavía un poco ensangrentado. Frunciendo el ceño, empecé a desenvolverlo para asegurarme de que Thomas no había metido carne podrida en el congelador. A medida que lo hacía, el olor se hacía más nauseabundo. Era un olor difícil de describir, aunque era eso lo que me preocupaba, no olía a carne podrida. Olía a muerte. Antes de desenvolverlo del todo, porque tenía muchas capas, algo que solo me pregunté después, Thomas llegó a casa y se paró en seco en la puerta. ¿Por qué tocas mis cosas? Se acercó furioso al cabo de un segundo, cogió la carne de la mesa y empezó a envolverla de nuevo. Le temblaban las manos. Huele asqueroso, tío, le dije, retrocediendo un poco. Quería comprobar que no estuviera podrida. No lo está. Estoy a dieta, espetó. No te lleves mi comida. No la estaba tomando. Si se he de vuelta. No la toques. Thomas volvió a meter la carne en el congelador y se retiró rápidamente a su habitación, abriendo apenas la puerta y deslizándose a través de ella, dejándome a mí que me limpiara las manos de aquel horrible hedor. Fue entonces cuando empecé a sospechar de Thomas. Las otras cosas extrañas se sumaron a ese incidente que me hizo empezar a observarlo más de cerca. No estaba intentando acosar a mi compañero de piso ni mucho menos, pero mirar más allá de lo superficial me hizo darme cuenta de algunas cosas más. Como la mitad de las tablas crujían frente a su habitación, como siempre se escabullía en su habitación como si estuviera escondiendo algo allí, que la mayoría de sus alimentos etiquetados tenían ese mismo asqueroso olor a muerte cuando los comprobé. Bueno, los probé olfateándolos. Después de la primera vez me daba un poco de miedo desenvolver otro. Tal vez fuera una estupidez, pero había leído en algún sitio en internet que una razón para que las tablas del suelo crujieran podía ser que hubieran sido levantadas recientemente. Así que empezó otra pequeña investigación, esta vez intencionada. Cuando Thomas se fue a clase, empecé a mirar debajo de las tablas y no tardé en encontrar algo. Una sierra de mano. Algo desagradable para estar escondido bajo mis pies, por decirlo menos. Parecía bastante desgastada. Limpia, pero usada. Aparte de la sierra, levantar la tabla me permitió ver una misteriosa mancha marrón rojiza manchada en su parte inferior. Eso me bastó para dejar la tabla en su sitio y dejar de pensar en ella por el momento. Al menos, hasta que se me ocurriera un plan. Tenía un amigo que estudiaba cine y conseguí convencerle de que me dejara usar una vieja cámara suya para la ciencia. La escondí en una planta y la apunté a la puerta de la habitación de Thomas a la altura de las piernas. Me preparé para pasar la noche en casa de mi amigo y dejé que todo saliera bien. En retrospectiva, una cámara de vídeo mediocre fue una elección de para esto, pero hizo el trabajo suficiente. No pude ver la imagen en directo ni nada, y me quedé revolcándome en la ansiedad toda la noche, pero cuando volví al día siguiente, mientras Thomas estaba fuera, pude sacar la cámara y ver lo que me mostraba. Después de cargarla. Grabó 8 horas antes de morir. La mayor parte no era nada, y lo pasé a toda velocidad hasta que, de repente, Thomas levantó la tabla del suelo. Salté hacia atrás y dejé que se reprodujera el vídeo. Thomas entró en escena, arrodillándose sin emoción y levantando la tabla del suelo. Sacó el serrucho y lo volvió a dejar en el suelo. Entró en su habitación, aparentemente guardándola, y se marchó de nuevo durante 1 hora más o menos. Cuando volvió, estaba con él una mujer de nuestra edad. Hablaban en voz tan baja que la cámara de vídeo no captó las palabras,
pero pude adivinar de qué se trataba. Desaparecieron en su dormitorio y la cerradura sonó con un fuerte chasquido. Permaneció en silencio un momento más, antes de que llegara a mis oídos el peor y más horrible sonido. El grito de una mujer que se cortó de repente. Apenas pude ver las siguientes 2 horas de grabación, todo lo que quedaba antes de que la cámara se apagara. Pero lo hice. Horrorizado me senté a ver las piernas de Thomas caminar entre su dormitorio, la cocina y la puerta una y otra vez. Trayendo cosas. Envolviendo trozos de carne. En un momento, cerca del final, lo vi sentarse en la mesa y comer algo. Solo podía adivinar qué era eso. Creo que escribir esto me ha ayudado a procesarlo un poco, pero estoy constantemente con el pensamiento de que Thomas va a llegar a casa pronto. Me aterra salir de la habitación cuando está aquí. Me preocupa que sepa que sé lo que hace, o al menos que tengo suficientes sospechas como para que intervenga la policía. No puedo enfrentarme a él. Es una idea horrible. Pero cada vez que oigo sus llaves tintinear, me mentalizo de que tengo y quiero ir a la policía porque yo podría ser el siguiente. Poco a poco estoy reuniendo valor. Deséame suerte. Si no hay novedades, bueno, ya sabes lo que me pasó.